Se sigue viendo gris cuando cambias la diapositiva, Edgar. Ya todo está bajo control, ¿eh? Nomás le pasa eso cuando tiene que salir de la aplicación y entrar en otra. Pero ya está bajo control la presentación. Ustedes nos dicen cuando eh, Dice Edgar que ya que está listo con el Facebook y todo. muy bien. Bueno, pues si quieres, presento el seminario, Héctor, y luego presentas a Victoria, ¿te parece? Sí, claro, así lo hacemos. Vale, bueno, pues vamos a iniciar entonces. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a la octava sesión del seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias al apoyo de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y muy recientemente al Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social, CIESAS, y en particular a la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la UIC. Bueno, pues sean bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Victoria Evia y el compañero Héctor Hernández nos hará el favor de presentarla. Hola, buenas tardes a todos. Pues bienvenidos sean a la octava sesión del seminario. La doctora Victoria Evia es doctora en Antropología Social por el CIESAS Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Antropológicas y maestra en Ciencias Humanas con opción en Antropología de la Cuenca de La Plata. Y actualmente es asistente del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Uruguay. Bueno, bienvenidos sean todos. Le cedo la palabra a la doctora para que presente su ponencia. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Oscar y a todo el equipo del Seminario de Ecología Política por la invitación. La idea para hoy, como les comentaba, es hacer una presentación sobre un texto que está en vías de publicación, de hecho ya está aceptado para su publicación, pero todavía no ha salido, donde yo, bueno, profundizo un poco esta tensión que denomino entre el denunciar y el aguantar, a partir del estudio del contexto de sojización y el aumento de plaguicidas en el Cono Sur, en Uruguay, que aborda, digamos, el problema la pregunta de investigaciones en torno a las posibilidades y limitaciones de participación en salud ambiental en estos contextos agrícolas y agroindustriales. Así que un poco la presentación de hoy va a rondar estas cuestiones. Si se animan a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, un poco como el marco, digamos, desde el cual estamos abordando este problema, es partir de la relación para reconocer a la salud humana como un producto que es inherentemente social y biológico a la vez, y reconocer, digamos, a los seres humanos no solo como agentes del cambio ambiental, sino también como objeto de ese cambio. Y a su vez, digamos, también la tesis de que los problemas de salud ambiental están inherentemente ligados a la construcción de la estructura social y a la producción social de la inequidad y de la vulnerabilidad estructural. No se trata solamente de factores externos, biofísicos o químicos, sino que son social, cultural, histórica, políticamente construidos. Y bueno, dentro de ese campo de problemas, en particular hoy voy a estar como abordando, profundizando la cuestión de las luchas por la salud ambiental y las posibilidades de participación social en salud ambiental. Y un poco ver qué estamos entendiendo por participación social en estos temas. La siguiente, por favor.
Bueno, todas estas cuestiones, estos problemas, digamos que podríamos decir que son del campo de la disciplina y que podrían pensarse para diferentes problemas y diferentes casos de estudio. Yo los trabajo, los discuto, los pienso a partir de un caso concreto, que es el caso del aumento de uso de plaguicidas agrícolas, por ende el aumento de la exposición a estos productos y la toxicidad que implica en el contexto de sojización uruguayo. Ahí, digamos, no me quiero extender demasiado en los datos contextuales, pero para que tengan como una idea del problema y el caso de estudio. Uruguay, así como otros países del Cono Sur, desde principios de la década del 2000, tuvo un incremento exponencial del área agrícola y del agronegocio de cultivo de cereales y oleaginosas, especialmente el cultivo de soja, creo que ustedes le dicen soya en México, de soya transgénica. Y en este gráfico lo que se presentan son los datos por un lado, en la línea negra se puede ver la expansión del área agrícola en hectáreas, y en las columnas lo que va mostrando es la correlación de esta expansión agrícola con la cantidad de los datos de importaciones de plaguicidas, tanto herbicidas como insecticidas y otros, al país. Entonces, un poco lo que queda documentado es esta relación entre el aumento del área agrícola, que fue un boom, digamos, fue el boom agrícola, el boom de los commodities que se dio en Uruguay, pero en todo el Cono Sur, en Argentina y Brasil, y su correlato en el aumento de la presencia, uso y por ende exposición y presencia en el ambiente de estas sustancias, ¿no? Que no vamos a estar hablando de una sola sustancia en particular, sino, bueno, del paquete tecnológico que viene asociado a la producción de este cultivo. Que, bueno, para quienes no conocen, simplemente así unas menciones muy generales, la soja transgénica es un cultivo que ha sido modificado genéticamente para ser tolerante, en principio al herbicida glifosato, y luego, bueno, existen otras variedades que tienen otro tipo de características agronómicas además de ese. Pero no solo en su producción no se utiliza solamente el herbicida glifosato, sino que en los distintos momentos del ciclo productivo se pueden utilizar distintos tipos de herbicidas, también insecticidas que se usan para el control de plagas, digamos, de insectos que afectan a estos cultivos, otros productos para, bueno, distintos tipos de productos, varios, muchos y variados, que van cambiando sus nombres comerciales e incluso sus principios activos, porque es un paquete que se va adaptando a las variaciones, y incluso se han generado problemas de malezas resistentes al herbicida glifosato, entonces tienen que utilizar otras sustancias. Básicamente, quizás qué es lo diferente de este cultivo en particular en relación a otros cultivos que ya se venían haciendo, digamos, vamos a decir, este paquete tecnológico no es exclusivo de la soja transgénica, digamos, el uso masivo de insumos químicos viene ya de la década de los 60, 70, a la mano de la Revolución Verde, pero bueno, la diferencia o lo particular es que es un cultivo que está diseñado desde el laboratorio, o sea, desde su génesis misma, para ser tolerante a estos insumos, ¿no? Entonces, como que viene encadenado de la mano una cosa con la otra. Eso para que conozcan un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de soja transgénica. La siguiente, por favor. Bueno, ahí se ve un campo de soja transgénica sembrada en la zafra agrícola en verano, digamos, es un cultivo que en el sur se siembra más o menos en septiembre-octubre, y tiene un ciclo, es un cultivo de verano y se cosecha hasta marzo, abril. Y este es un cultivo en pleno verano, en enero-febrero, y se puede observar al fondo, donde están esas islas de árboles, las viviendas rurales, pero para que también vean la extensión, o sea, se trata de monocultivos, de grandes extensiones de monocultivo en áreas agrícolas de gran extensión. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando, digamos, fue, y bueno, y obviamente como
o sea, quizás lo di por sentado, pero digamos, numerosa literatura ya ha dado cuenta de los distintos efectos de los plaguicidas químicos en la salud humana, digamos, y si bien existen controversias y disputas en torno a los efectos de algunas sustancias específicas, y esto tiene que ver con todo el problema de la contestación en los problemas de salud ambiental y de la dificultad de establecer causas y consecuencias claramente, digamos, podríamos decir que hay un consenso establecido de que los plaguicidas tienen efectos tóxicos agudos a corto y a mediano plazo, y que obviamente dependen de la sustancia en particular que se trate, del tiempo de exposición, de las características de la persona expuesta, pero creo que ya nadie pone en duda su toxicidad y sus potenciales efectos dañinos en la salud. Quizás, digamos, existen algunas controversias en torno a sustancias específicas o qué tipo de efectos en particular genera una sustancia u otra, pero bueno, hay como un acuerdo en que son sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Así como veíamos en la diapositiva anterior, digamos, la expansión de este tipo de modelo productivo, paquete tecnológico y su correlación con el aumento de plaguicidas, también, digamos, en esos años empezaron a haber algunas voces de organizaciones sociales, algunos grupos muy puntuales que empezaban como a alertar, denunciar, enunciar algunos problemas que este paquete tecnológico estaba dando, ¿no? Entonces ahí, bueno, en realidad ese mapa lo que busca es como dar cuenta de en qué lugares se alzaban esas voces y las denuncias que iban saliendo en prensa a partir más o menos del año 2006, 2008, que se empieza como a generar algún movimiento más de visibilización pública de la problemática del crecimiento del uso de estas sustancias. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, si bien estaba esta situación, digamos, del crecimiento de un paquete productivo que de por sí implicaba el uso de sustancias peligrosas para la salud y algunas organizaciones sociales vinculadas sobre todo a movimientos de salud ambiental o algunas escuelas rurales, en fin, estaban denunciando algunos de sus problemas, digamos, nos encontramos ante un problema, digamos, es el objetivo que busca analizar este trabajo, de poder conocer, bueno, cuáles son los alcances y limitaciones de estas denuncias públicas por problemas con plaguicidas en el contexto de sojización uruguayo, y si pueden ser entendidas como forma de participación social en salud ambiental. Esto en el marco también, digamos, que hubiera sido bueno mencionarlo al principio, de todo un debate mayor en América Latina de los conflictos socioambientales en el marco de todo el boom, digamos, del neoextractivismo, no solo en lo que fue el agronegocio, sino también en el extractivismo minero de metales. Entonces, y toda esa conflictividad socioambiental, digamos, en la literatura de las ciencias sociales y la antropología en particular, tuvo como un correlato también de focalizar la atención en aquellos conflictos socioambientales como con gran visibilización pública, ¿no? Y de confrontación directa y de movilización social, los nuevos movimientos sociales, los movimientos ambientales, pero quizás se miró menos, digamos, aquellos casos donde no se llegaba como a ese nivel de enunciación o de visibilización, y justamente cuáles estaban siendo las limitaciones para poder visibilizar, manifestar, poner en palabras cierto tipo de conflictos. Entonces, bueno, un poco este trabajo como que está dialogando con esas dos cuestiones. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, para eso, para enfrentarnos a este problema, se recurrió, digamos, al enfoque de epidemiología sociocultural, como ha sido desarrollado por varios de los colegas del CIESAS, que implica, digamos, partir de entender los procesos de salud-enfermedad en su multidimensionalidad,
y conformados por factores tanto socioculturales como económico-políticos, pero sin desconocer los factores biológicos y ecológicos. Por otro lado, también buscando una articulación y una complementación de metodologías y de técnicas, quizás más estadísticas descriptivas y cualitativas, obviamente. Y por otro lado, bueno, creo que el sello, digamos, de este enfoque, que es intentar siempre analizar todos estos insumos desde un enfoque relacional que incluya a los diferentes actores sociales significativos que viven, sufren y actúan respecto a los distintos problemas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, para eso en particular, para este caso, o sea, para este problema, se realizó un estudio etnográfico que puso foco, digamos, en la zona, en el núcleo agrícola de Uruguay. O sea, en el mapa, además, a la izquierda en su pantalla, que tiene colores rosaditos, rojos y bordeaux, lo que se muestra es un mapa del Ministerio de Ganadería que muestra la intensidad, o sea, cuáles son las zonas del país, de Uruguay, donde hay mayor densidad de cultivos agrícolas y de soja en particular. Entonces, el estudio se realizó donde está marcado ahí en verde, que es como el núcleo agrícola del país, en un departamento que sería como provincia, se llama Soriano, y en particular en la microrregión de Dolores, que como ven arriba está el escudo, digamos, local, donde se conoce ese lugar como el granero del país, ¿no? O sea, es un territorio con una fuerte vocación agrícola, no solo en el presente, sino también en su conformación histórica, en su trama de servicios, de las comunidades, del asentamiento en el territorio, etc. La siguiente, por favor. Y bueno, se complementó con un análisis de fuentes secundarias de distinto tipo, pero en particular para atender esta dimensión del problema de participación en salud ambiental, una revisión sistemática de noticias de prensa nacional y un relevamiento. Se hizo un pedido por la Ley de Acceso a la Información Pública a distintos organismos oficiales que tienen competencia en la reglamentación, normativa y fiscalización de problemas vinculados al uso de plaguicidas agrícolas de acuerdo a lo que establece la legislación nacional, y se pidió información pública a 3 organismos distintos. Uno es el Ministerio de Salud Pública, en particular a la División de Salud Ambiental. Otro fue el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en particular a la División General de Servicios Agrícolas, que es la encargada de todo lo que tiene que ver con fumigaciones, y al ex Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se llamaba así cuando fue el trabajo de campo, ahora cambió, a la Dirección Nacional de Ambiente. Y esta multiplicidad de instituciones ya nos está dando cuenta, digamos, de la fragmentación y la dispersión y la superposición de competencias entre distintas instituciones que son todas del Estado y todas tienen normativa y competencia en la normatividad, digamos, en la regulación de asuntos vinculados con estos problemas. Y bueno, además con información epidemiológica disponible, acá es importante mencionar que las intoxicaciones agudas por plaguicidas son eventos de notificación obligatoria, y en Uruguay eso lo hace el CIAT, es el Centro de Investigación y Asesoramiento Toxicológico Nacional. Y bueno, también se revisaron información epidemiológica disponible a nivel de servicios de salud locales. En la siguiente, por favor. Y bueno, acá ya para ir presentando algunos resultados. En cuanto a toda esa diversidad de fuentes secundarias que les decía, bueno, les mostraba en la diapositiva anterior, acá quiero sintetizar para no irme demasiado, pero un poco lo que vemos, para empezar, es eso que les decía, ¿no? Hay distintos organismos estatales que tienen competencia en estos problemas. A su vez, como ven, el periodo para el cual se cuenta con información es bastante diferente. No todos tienen registro para todos los años.
Sí se puede ver, y de hecho los registros como más sistemáticos empiezan recién a partir de 2009, 2010 en algunos casos, que ya podemos decir que fue un momento donde ya estaban empezando a ver estos problemas y los organismos se enfrentaron a la necesidad de ir registrando y dando cuenta y respuesta de las denuncias que les iban llegando. Por otro lado, vemos que para el periodo para el que hubo datos, que se fue hasta 2015 por cuando se hizo el trabajo de campo, digamos, las denuncias iban increyendo y la mayor cantidad de denuncias las recibía el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, es decir, tenían como más peso las denuncias de afectaciones productivas. Se ve como bastante la diferencia respecto de las otras. Y también algo que no está en el cuadro, pero que fue así, digamos, es que la localización, la distribución geográfica de las denuncias tenía un mayor peso en el área cercana a la capital, al área metropolitana, y no tanto en departamentos más alejados de la capital. Bueno, y los principales problemas no están cuantificados porque en realidad cada organismo oficial tenía diferente forma de registrar o no cuál era el motivo de denuncia. Algunos simplemente registraron la denuncia y otros agregaban más información, entonces como que no se puede comparar los datos, pero un poco esos serían como los principales temas identificados en el conjunto de las denuncias. Por un lado, afectaciones a la salud, por otro lado, derivas, se llama deriva cuando se fumiga y el producto, digamos, que se aplica se va hacia lugares no deseados, tanto en cultivos como hacia centros poblados, educativos, afectando personas. Presencia de residuos, de plaguicidas o malos olores y en mortandad de peces o abejas que operaban como indicadores, digamos, de afectación ambiental. El siguiente, por favor. Pero bueno, esos datos, que podríamos seguir conversando más sobre ellos, pero me interesa más ir a la otra parte de los hallazgos, que es lo que quiero compartir con más detalle. Esos datos nos están dando cuenta de las denuncias que se llegaban a realizar, a efectivizar y a presentar ante organismos estatales oficiales. Ahora, todo el trabajo de campo etnográfico, de profundización a nivel local, en realidad lo que nos indicaba es que esos casos eran excepciones, ¿no? Entonces, acá dos preguntas que son muy simples, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo y por qué se decide denunciar? ¿Y cuándo no? ¿Y quiénes lo hacen? ¿Y qué consecuencias implica? Son como parte de las preguntas que justamente el trabajo cualitativo, etnográfico en territorio, nos van a ir dando pistas que creo que son muy importantes para pensar estos problemas y después poder eventualmente, pensar en otras formas de incidencia, pero también a nivel teórico para ver qué estamos entendiendo por participación social en salud ambiental. La siguiente, por favor. Entonces, les quiero compartir algunos de mis hallazgos etnográficos para entender este problema. Entonces, para eso voy a contarles dos casos diferentes. Uno es que me van a permitir ilustrar un poco esta tensión que yo fui encontrando entre la categoría del aguante, tal y como es postulada por Eduardo Menéndez en relación a otro tipo de padecimientos, y la idea de las denuncias como disrupción del lazo social. Entonces, les voy a contar dos casos y después poder a partir de ellos problematizar estas categorías. Y ese dibujo en realidad lo puse porque primero me gusta mucho y segundo contarles que eso fue elaborado a partir de talleres participativos con mujeres y niños en distintas escuelas de estas localidades rurales. Quizás cuando hablé de un estudio etnográfico no les comenté demasiado del diseño metodológico en sí, pero capaz que ahora es un buen momento para hacer simplemente comentarles que el foco del estudio estuvo con población rural dispersa, en particular a partir del trabajo desde las escuelas rurales para contactar con mujeres que habitan en estos territorios y también con trabajadores asalariados agrícolas. Fue un trabajo para
digamos, hablar de todos estos temas en una sociedad que vive, se produce y reproduce a partir de la producción agropecuaria y en particular de la agricultura, es bastante difícil porque son como los temas tabú, ¿no? Las cuestiones de las que nadie quiere hablar demasiado. Entonces, bueno, es esa aproximación a partir del territorio, con las maestras, con las escuelas, con los propios niños para pensar estos problemas también fue como una forma de llegada que permitió abrir algunas puertas. Y bueno, justamente los dos casos que les voy a compartir están vinculados a escuelas rurales. Entonces también por eso lo quería enfatizar en particular. Bueno, ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, el caso de Daisy y Horacio, yo los conocí porque ellos eran una pareja de padres que tenían un hijo en una escuela rural de una localidad muy pequeña, casi un caserío, dentro de la microrregión de Dolores donde estudié. Y a esa localidad en particular llegué por el caso que les voy a hablar después, que está vinculado en realidad con el de ellos, que fue una fumigación en una escuela rural que hubo justamente durante el trabajo de campo en el año 2016. Les cuento cómo llegué ahí y ahora vuelvo al caso de Daisy Horacio. O sea, fue una fumigación, se estaban haciendo fumigaciones en cultivos aledaños a la escuela. Hubo una deriva de la fumigación, eran unos insecticidas que estaban aplicando a la escuela y hubo afectación, digamos, a la salud de niños, niñas, personal que trabajaba en la escuela. Bueno, digo, una afectación al grado que fue reconocido por el médico local y diagnosticado como una intoxicación aguda leve. Entonces fue un caso que tuvo como bastante revuelo, llegó incluso a la prensa nacional. Y fue un caso que se presentó una denuncia. Entonces, cuando yo, después voy a enfatizar un poquito más en ese caso, pero cuando voy a conocer un poco más de este caso, me encuentro con Daisy y Horacio, Horacio era el presidente de la comisión de la escuela y Daisy su esposa y madre, y ellos me cuentan, lo primero que me cuentan es, esto no es la primera vez que pasa. En realidad ellos son pequeños productores familiares que vivían, su casa estaba de 1 o 2 kilómetros de la escuela, campo traviesa, y ellos en su predio familiar, habían venido recibiendo derivas y afectaciones en sus cultivos y en su producción por parte de una de estas empresas agrícolas vecinas durante casi 10 años, ¿no? Entonces ahí ellos me empiezan a contar una historia, en realidad, donde su familia había recibido afectaciones y daños reiterados durante casi 10 años, pero donde ellos, por relaciones de buena vecindad, de cercanía, de interdependencia, de conocimiento mutuo, siempre habían intentado arreglar las cosas entre vecinos. Y eso implicaba no hacer una denuncia ante las autoridades oficiales. Ir a hablar, intentar conciliar, etc. Hasta que en el año 2012 una de estas derivas afecta a unos árboles que ellos tenían en su quinta, frutales, que habían sido plantados por el padre Horacio, o sea que había un vínculo también afectivo con ese paisaje, con la producción de ese territorio. Y bueno, ante ese daño que ellos consideran que es demasiado, digamos, donde se quiebra una línea, se traspasa un límite, un umbral, que es un umbral de daño percibido, un umbral de daño social. Ellos me dicen, bueno, nos cansamos de pedir de buena manera, nos cansamos de que nos faltaran el respeto y deciden presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Ganadería por una afectación productiva, ¿no? Y después a partir de ahí ellos siguen presentando, cuando yo fui todavía año a año, seguían con daños y ante cada daño iban y denunciaban y presentaban una denuncia formal y generaban un registro de eso ¿y ahí para qué, no? Entonces había como fines preventivos,
también un objetivo de ser resarcidos en los daños, pero sobre todo lo que ellos más destacaban siempre era esa cuestión como de la falta de respeto y el resarcimiento, no solo de daños materiales, sino moral. Y bueno, ellos tenían esa experiencia previa y por tanto habían aprendido cómo moverse en ese laberinto de la institucionalidad y cómo hacer esas denuncias, porque había que entrar a una página web en un lugar con mala conexión a internet, etcétera, registrar un montón de información, de datos, etcétera, etcétera. Entonces ahora sí, por favor, vamos al segundo caso. La siguiente diapositiva. Que es, bueno, el caso de esta escuela, de la escuela de esta zona que les mencioné, donde el día ese que sucede la fumigación, la deriva, la maestra, que son como las encargadas, las responsables de todo lo que pasa ahí, se encuentra con, pasa un avión muy grande, sienten un olor muy intenso, hay mucho viento, etcétera. ¿Sí? No supongo que está bien. Ok. Tengo un micrófono abierto que no sé si era una pregunta o... Sí, la compañera Andrea, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. Listo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con toda esa situación del avión, el ruido, el olor intenso, niños que empiezan a tener tos, picazón, síntomas que ellos describen como alergia. Se da toda una situación, un revuelo, pero la maestra no sabe qué hacer. Y se acuerda que la mamá de uno de sus estudiantes había pasado por algo similar. Entonces ahí la llama y le dice, no, tú tenés que presentar una denuncia, y le explica, la madre le explica a la maestra, por toda esta experiencia previa, qué es lo que tenía que hacer. En paralelo, cuando los niños se empiezan, algunos de ellos, no todos, son una escuela que iban 12 niños, empiezan a presentar algunos síntomas, uno de esos niños presenta un cuadro respiratorio, ya tenía antecedentes, era un niño que tenía antecedentes de broncoespasmo, y se le avisa a la familia, se lo llaman para que vayan a retirar al niño a la escuela para que el niño se sentía mal. ¿Qué pasa? Y eso tiene que ver con lo imbricado de las relaciones sociales y territoriales en comunidades tan pequeñas. Este niño era pariente del policía local. Entonces, en esa cuestión de esa cercanía, cuando el policía va a retirar al niño de la escuela, constata, digamos, por la vía de los hechos, sin haber tenido la maestra la intención de concretar necesariamente esa denuncia formal, constata la situación de que hubo una deriva, afectación. Todo esto, paréntesis, me olvidé decir que en realidad en Uruguay por ley está prohibido realizar fumigaciones aéreas y terrestres a cierta distancia de los centros educativos. Y está, prohibido, o sea, es ilegal que haya derivas, en particular en centros educativos. Entonces, como que por la vía de los hechos, el policía constata la situación e inicia una vía formal, una denuncia en la comisaría de la situación a la que se enfrenta. Entonces, bueno, todo eso sigue su curso administrativo. Es una denuncia que termina en la capital, en Montevideo, se mandan funcionarios a inspeccionar, se toman muestras, se hacen distintos análisis, se recaban testimonios de los productores linderos, como que se intenta, digamos, desde la administración establecer la causalidad, eso en cuanto a lo productivo, digamos, a las técnicas de aplicación, y por otro lado se da un curso sanitario y al día siguiente se envía un equipo de salud que va a evaluar la afectación, los daños de las distintas personas. Y bueno, eso pasa. Cuando yo voy a intentar como entender y conocer y acercarme más a este caso, tengo una reunión con algunas madres de la escuela, y ahí una de esas madres me dice, en realidad el veneno es algo de todos los días. O sea, nosotras en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, nuestros hijos van y vienen de la escuela entre los campos que están fumigando. A nosotros el avión nos pasa en verano 2x3,
los olores los sentimos todo el tiempo, salgo a caminar en la ruta y están fumigando, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora sí, no? Esto se ve, ¿por qué ahora sí esto se denuncia? Y un poco, bueno, ahí es que vamos construyendo con ellas qué fue lo que pasó. Y una de las cosas que ellas fueron las primeras en indicarme, en señalarme, en decir, mira, esto es importante, puedo decir, el hecho de que uno de los niños afectados fuera pariente del policía local no es menor para animarse a romper con estas relaciones a ver, romper es demasiado decir, pero bueno, el denunciar implica romper, sí, con este statu quo, con la cosa de todos los días, con la forma tradicional de hacer las cosas, pero una de las madres me decía, si hubiera sido uno de mis hijos, esto quedaba quieto, no pasaba nada. O sea, en realidad, para poder señalar, a pesar de que la legislación lo prohíba, pero para animarse a hacer algo al respecto, como que tenía que ser una situación especial. Bueno, eso lo hizo especial. La vulnerabilidad percibida de que niños de una escuela rural tuvieran afectaciones a la salud y fuera un equipo de salud y constatara, también lo hizo especial. O sea, que el daño fuera realizado o sufrido por niños y no por, de repente, trabajadores agrícolas que están cotidianamente expuestos al tema, también era algo que socialmente era significado como un evento de mayor gravedad. Y por otro lado, bueno, la denuncia se dio casi que por la vía de los hechos, ¿no? Porque ahí también, después de que pasó, empezó a haber toda una cuestión de rumores, de temores. Por ejemplo, la escuela esa recibía donaciones en especies, en carne, ¿no? O sea, para su funcionamiento cotidiano de una de estas empresas que finalmente se constató que sí, que había infligido un daño y demás. Entonces, bueno, el temor en ese momento, el comentario de las madres, la preocupación era si la empresa iba a dejar de realizar estas donaciones de carne a la escuela, ¿no? Entonces ahí había como esa dependencia económica tan cotidiana que incidía en esas construcciones de las relaciones de poder cotidianas, ¿no? Además de que algunas de esas personas estaban vinculadas laboralmente a esa empresa, ¿no? Además que algunas de esas personas eran parientes entre sí, ¿no? Entonces se van superponiendo, transversalizando, podríamos decir, distintas dimensiones que van construyendo esa vulnerabilidad estructural y esa dependencia, no solo del modelo productivo, sino de la dependencia e interdependencia entre esas personas que conviven con una distancia social tan cercana en este tipo de comunidades. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después de esa denuncia? ¿Qué pasó después de que va al ministerio? Le multan efectivamente a una de las empresas. Bueno, pasó que en realidad la maestra, o sea, las personas que estaban ahí, que siguieron ahí después de eso, tuvieron que enfrentar una serie de episodios de violencia simbólica, donde además estaban agravados por su condición de mujer, cuando el agronegocio, digamos, es un mundo principalmente masculino. No voy a entrar en detalles, pero sí se vieron como eso, ¿no? Vistas sujetas a chismes, a rumores, a interpelaciones en espacios fuera de su ámbito laboral, situaciones de su vida cotidiana donde se las increpaba, digamos, por haber realizado esa denuncia. Entonces, bueno, la denuncia pasó, la ola pasó, la visibilidad pasó, pero después sus efectos en el devenir perduraron en las personas más vulnerables, digamos, en esa relación. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ahí para que vean un poco esto de la proximidad, ¿no? O sea, está la casa de una de estas mujeres, y lo que se ve verde oscurito ahí nomás son los campos de cultivos y esta interproximidad, que se pueden imaginar que las fumigaciones están
con un poquito de viento ya están ahí, ¿no? En esa cuerda con la ropa tendida. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, algunas conclusiones, o bueno, más que conclusiones, sí, bueno, ¿qué podemos sacar, qué podemos generalizar, qué podemos pensar a partir de este caso y más allá de este caso, ¿no? O de estos casos que les comenté. Por un lado, digamos, ¿cuándo ocurren las denuncias? ¿No? ¿Qué es eso que vemos que llega al sistema, digamos, a esos sistemas de registro oficiales? Más que por un tema de si se infringe o no la norma legal, la normativa vigente, lo que yo encuentro es que la denuncia ocurre ante la superación de un límite que es construido de forma sociocultural, donde lo que importa son las connotaciones de daño moral y también las implicaciones afectivas respecto de ese daño. Y eso es tanto para quien denuncia como para el denunciado. Yo de esto no hablé mucho ahora, pero productores rurales o incluso técnicos, ingenieros agrónomos con los que yo trabajé, o sea, que habían sido denunciados, también lo veían como algo que dañaba su reputación, que también los afectaba personalmente. O sea, no era algo menor recibir una denuncia, para nada. Bueno, por otro lado, bueno, este límite, ¿cómo se construye ese límite? ¿Cuál es ese límite? Yo planteo que hay un umbral de aguante, que justamente se va construyendo a partir de esa valoración social de quiénes son los más o menos vulnerables, de los actores afectados, de la gravedad del daño percibido. Esa gravedad del daño percibido se construye a partir de síntomas y signos que son culturalmente evaluados, y también a partir de esa experiencia, ¿no? de eventos previos y a la construcción de esta moralidad, de cuáles son las cosas que hay que cuidar y cuáles no, ¿no? Tampoco me detuve mucho a explicarles sobre esto, pero hay ciertas prácticas productivas que, más allá de que sean legales o ilegales, son interpretadas en términos locales como si tal o cual productor cuida, previene el daño comunitario, por ejemplo, si fumiga los días de viento o no. Es una valoración moral más allá de que se esté infringiendo o no una norma, una reglamentación. Y entonces así se van construyendo categorías locales de quiénes son los que cuidan, quiénes no, etc. Bueno, por otro lado, la denuncia también tiene una búsqueda de un efecto preventivo y cumple la función de enunciar. Hay una enunciación pública del problema y salir de ese aguante, de esa normalización, de esa cosa que el veneno es de todos los días, y logra colocarlo a un nivel de lo público y no de lo privado. Pero por otro lado también tiene esa consecuencia, digamos, que les mencionaba antes, ¿no? De esta ruptura del statu quo, que también genera reacciones y efectos a nivel, digamos, de los actores denunciados, que en general son los actores vinculados al agronegocio local, que son aquellos con más poder en territorio, y bueno, puede generar reacciones de violencia simbólica, también de violencia basada en género, de estrategias de deslegitimación hacia los denunciantes por parte de estos actores vinculados al agronegocio local, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y con esto termino. Entonces, bueno, yo lo que considero es que las denuncias sí cumplen con una función de visibilización social, de la conflictividad socioambiental, pero así como, y esto es algo que yo he trabajado en otros trabajos, ¿no? Así como yo planteo que las estadísticas de las intoxicaciones agudas por plaguicidas son solamente la punta del iceberg, digamos, ¿no? La punta del indicador de los distintos tipos de padecimientos y afectaciones a la salud que pueden generar la exposición a estas sustancias. Hago una analogía con eso y estoy planteando que las denuncias son la punta del iceberg de la conflictividad socioambiental, pero es solo lo que se llega a ver.
¿no? Después por debajo de eso hay todo otro entramado y toda otra serie de situaciones que no necesariamente llegan a ser denunciadas y por tanto registradas en los sistemas oficiales de registro. Y bueno, por otro lado, esta cuestión de que ya lo venimos conversando, ¿no? De cómo estas relaciones de hegemonía subalternidad que estructuran toda la estructura social en los contextos asignados por la agroindustria, constriñen, limitan, dificultan esta realización de denuncias públicas, justamente, ¿no? Porque rompe con el statu quo, porque pueden llegar a consecuencias indeseadas en términos de estas relaciones sociales cotidianas, y muchas veces sin demasiada como ventaja para quienes denuncian, o sea, se enfrentan, digamos, a toda esa ola de consecuencias, pero después tampoco es que la denuncia les represente en términos personales o colectivos mucho más beneficio, más que, la sanción, que también es algo de lo que se busca, pero bueno. Y por último, digamos, esta cuestión de la pregunta mayor y la reflexión, digamos, macro que traíamos al principio, digamos, creo que las denuncias son una parte, pueden ser consideradas como un aspecto de esta participación social en salud ambiental, de la lucha por la justicia ambiental, de dinámicas de visibilización pública de estos problemas, o sea, podríamos considerarlas como esferas entre la participación social micro y meso, digamos, pero después, que es algo de lo que no hemos hablado porque no da para hablar todo, o sea, la participación social en salud ambiental como tal trasciende por completo, o sea, es mucho más vasta que esto y tiene que ver con toda una dinámica de mecanismos de ayuda mutua, de procesos de autotensión que sean en el ámbito doméstico y redes primarias, que va más allá de las denuncias en sí, y tiene que ver con saberes preventivos, con saberes de autotensión, con relaciones de reciprocidad ante diversidad de situaciones, y bueno, que hoy no me da para abordar, pero en otro momento lo podríamos ver. Así que bueno, la última, por favor, y muchísimas gracias por la atención y bueno, nada, abrimos la conversación. Ahí ustedes dicen cómo nos organizamos. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Bueno, ahora vamos a dar paso a las comentarios de intercambio con Victoria. Y bueno, quien guste hacerle alguna pregunta, algún comentario, únicamente puede prender su micrófono y decirnos por favor su nombre, de dónde viene, bueno, dónde trabaja, qué hace, ¿no? Y adelante. Gracias. Oscar, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, Paula, adelante. Sí, gracias. Yo soy Paula Cecia y soy investigadora en el CIESAS. Victoria, muchas gracias por tu presentación. Se me hizo muy, muy interesante y también novedosa en este análisis, además de la participación social, más allá, utilizando categorías que van mucho más allá de lo que normalmente se incluye en este tipo de análisis, ¿no? A mí me gustaría nada más preguntarte, porque yo sé que tocaste muchos temas y algunos muy de pasada porque te tuviste que acotar a tus 30, 40 minutos, pero sí me gustaría mucho preguntarte si podrías contarnos un poco más de esta relación que sí comentaste en términos muy, muy breves en tu presentación entre el género y la violencia simbólica en uno de los estudios de casos, porque sí me llamó mucho la atención, pero no logré captar con precisión a qué te referías y como trabajo temas parecidos, no en la salud socioambiental, pero sí en otros temas de la salud, sí me gustaría mucho saber qué es lo que tú encontraste y cómo lo pusiste en articulación en tu estudio de caso. Gracias.
Gracias a vos, Paola. No sé si, cómo hacemos, si vamos como compartiendo o comentando las preguntas o quieren Pues si juntar. quieres, a ver, ¿alguien más quiere hacer algún comentario a Victoria, alguna pregunta? Bueno, pues si quieres, en lo que se animan, Victoria, responder a Paola, está bien. Dale, genial. Buenísimo, Paola, la pregunta porque también me permite como contextualizar un poco más. Quizás lo primero, para quienes no conocen este mundo, digamos, por lo menos acá cómo se configura en el sur, todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, la producción de agropecuaria de granos en particular, de commodities, de agribusiness, es un mundo muy masculinizado. O sea, eh, desde quiénes toman las decisiones, quiénes son los gerentes de las empresas, quiénes son los trabajadores, o sea, toda la parte de chacra y cultivos, o sea, es un mundo, ya les digo, casi, no sé, es un sector muy, 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 muy masculinizado, son puros hombres en toda esa parte productiva, ¿no? Y por el contrario, el mundo de la educación, y en particular las escuelas rurales, es un mundo muy feminizado, entonces son maestras, o sea, existen algunos maestros, pero básicamente son maestras rurales. Entonces, en particular en este caso, claro, ¿qué fue lo que pasó? Estaba la maestra, ella sola en la escuela, y la auxiliar de servicio, la persona que cocina, que limpia en la escuela con los niños. Cuando se presenta, se desencadena la denuncia, la policía, digamos, la policía por orden judicial llama a la empresa que estaba realizando la fumigación para que declaren a ver qué etiquetas, digamos, qué productos estaban utilizando, entonces los llaman a comparecer. Y después de que eso ocurre, van estos dos, digamos, el encargado de la empresa y el trabajador, el operario que estaban haciendo eso, se apersonan en la escuela, en medio de la mañana, digamos, de clases, y empiezan estos dos hombres a increpar verbalmente, y bueno, bastante virulencia a esta maestra, que ella cuando me describe toda esta situación me lo describe como una situación de amedrentamiento, que ella estaba, ¿no? Esto, ¿no? Como mujer sola a cargo de los niños y se le presentan estos dos tipos totalmente rabiosos, enojados con la situación. Y entonces, ¿qué tipo de argumentos utilizan para deslegitimar su posición? Que ella está loca, que ella no sabe nada, que ella exagera. Entonces, estos temas, y después son temas que se van a dar sucesivamente. Ese fue el día, pero después, tanto ella como la auxiliar de servicio me cuentan, me narran distintas situaciones donde ellas se ven interpeladas en la vía pública, en contextos sociales, fuera, digamos, por actores del agronegocio, donde de nuevo se recurre, se reitera este tema, ¿no? El tema de tú que no sabes, tú que inventás, tú que estás loca, ¿no? Entonces, la locura, el no saber, la exageración, como temas, por eso yo digo que también hay una violencia que está acentuada por el género, porque son como descalificativos asociados también a la posición de la mujer. Además ese no saber en una relación de saberes asimétricas entre el saber técnico y experto, pero también por ser mujer, porque la mujer no sabe del campo, entre otras cosas. Y también me vuelve a llegar, también el trabajo, en eso de la riqueza del trabajo etnográfico, de estar mucho tiempo y la convivencia en actividades totalmente de lo imprevisto. Yo estaba en una reunión técnica con técnicos, con los que saben, ¿no? Del agribusiness, etcétera, con la burguesía local, en una cuestión social, y me llega un comentario de un rumor, que esas personas, ya les digo, como representantes, referentes de esa burguesía agronegocio local, diciendo que en realidad lo que había pasado en esa escuela era que los niños se habían intoxicado con comida, que la comida estaba podrida, pero que estaban diciendo esas cosas de nuevo, ¿no? Estas mujeres locas que exageran y demás.
Entonces, por eso yo creo que hay ahí como una especificidad también de, no solo del no saber, sino también de ese no saber atribuido a lo femenino. Por ahí viene, Paola, el comentario y la interpretación. Gracias, No sé, Victoria. tú me dirás. No, ¿Qué haces nomás sentir? te quería preguntar por qué violencia simbólica entonces. Bueno, Perdón, tampoco quiero que no, esto se está vea bien, como está un bien. Quizás es explícito. Bueno, ahí, no sé, quizás me faltaría a mí trabajar con más detalle los distintos tipos de violencia. Yo en su momento lo planteé así porque no había habido una agresión, bueno, no sé, me faltan a mí ahí elementos teóricos de cómo conceptualizar las diferentes formas de violencia, capaz que es algo que tenga que profundizar. Decía en oposición a una violencia, bueno, estrictamente física, pero no sé cómo le llamarías tú, dame una pista ahí, ayúdame, Paola. Bueno, podría ser una violencia psicológica, una violencia verbal, ¿no? O sea, obviamente cruzada por el género, como tú acabas de decir, ¿no? Porque violencia simbólica, si nos vamos a la conceptualización de Bourdieu, se refiere más a la normalización y la naturalización por parte de los sujetos vulnerados de lo que está sucediendo, asumiendo ellos mismos la responsabilidad o la culpa, ¿no? Entonces, o sea, tiene esa Particular. característica. Sí, pero no sé si tú lo usaste así, ¿no? Entonces, por eso me llamaba mucho la atención. Ok. Pero Sí. tampoco quiero acaparar el campo. Okay. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que guste hacer algún comentario a Victoria sobre su visión a partir del texto que nos compartió? Bueno, yo quisiera un poco, me llamó mucho la atención, muy interesante, sobre todo el papel del rumor, ¿no? O sea, el rumor, no sé si en qué momento el rumor funciona como un motor, ¿no? Tú le llamas ahí participación social, más bien como de la movilización colectiva, no sé si eso se presentó en el trabajo de campo que tú hiciste, ¿no? O sea, ¿en qué medida el rumor desmoviliza o potencializa la movilización colectiva? ¿En qué momento también el rumor, bueno, se construye a partir de relatos, pero también en qué momento el rumor es creado desde los expertos, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionas que es muy interesante de que, pues bueno, no es intoxicación por un plaguicida, es más bien por otra serie de causas, ¿no? Entonces, un poco ahí, eso es como lo que me suena, ¿no? Y otra cosa siempre que al hablar de etnografía o al usar la etnografía, siempre hay como este umbral, ¿no? En qué momento la etnografía, bueno, sí, o sea, tiende a ser, digamos, también un trabajo, digamos, que desinvisibiliza determinadas condiciones de precariedad de los sujetos, de incertidumbre, ¿no? ¿Hasta qué punto tú lo verías el trabajo etnográfico en términos comprometidos, justamente para esa enunciación, esa desinvisibilización, digamos, de estos actores, de estos sujetos que sufren una determinada condición socioambiental, ¿no? Pues nada más. Y muchas gracias, Victoria, ¿no? Sí, Oscar, yo creo que como yo lo encontré, creo que el rumor en este caso funciona más bien como un obstáculo para esa movilización a niveles más, bueno, meso y macro, digamos. Hoy Paula decía, yo estaba tomando categorías que se han usado para otras cosas y las traigo a este campo y creo que sí, digamos que al menos, por lo menos en mi caso de estudio, por ejemplo, no había ningún tipo de organización sindical
que nucleara a estos trabajadores agrícolas expuestos a... O sea, sí existe a nivel nacional, pero a nivel local ninguno estaba afiliado. Y una de las cosas que salía mucho y muy fuerte cuando yo les preguntaba sobre esto, era, bueno, no, en realidad los trabajadores que se afilian a los sindicatos quedan marcados y después nadie los quiere tomar para laborar, ¿no? Para trabajar. Entonces este quedar marcado es algo que también opera a nivel del rumor y cuestiones que se van reproduciendo en esos saberes, bueno, compartidos entre los sectores populares y es decir, bueno, no me voy a organizar, no voy a reclamar por mis derechos. Bueno, el que pide muchos derechos queda marcado, ¿no? Es como no quiere trabajar y entonces así también, bueno, en otras esferas como más típicas de organizaciones sociales de segundo y tercer nivel, por ejemplo, incluso a nivel local había un grupo de mujeres organizadas en torno a la lucha por el cáncer de mama, ¿no? Y entonces cuando yo les cuento que estoy trabajando, y había todo un rumor en esa zona de estudios que se decía que era la región con más cáncer del país, ¿no? Después los indicadores epidemiológicos no lo afirman, no lo machean, pero estaba esa idea, ¿no? Entonces voy al grupo de cáncer a ver qué opinaban las del cáncer sobre la exposición, digamos, las características de la zona y el uso de agrícolas, de agroquímicos y todo. No hubo forma de poder trabajar con ellas. Y una de las referentes, que fue la única que me atendió y me dedicó 2 horas, me dijo, bueno, lo que pasa es que la Asociación de Productores Agrícolas Locales todos los años dona X cantidad de la cosecha para el grupo de cáncer de las mujeres. Entonces también todo esto, no digo que sea, o sea, quiero decir, hay un papel muy fuerte de una sociedad tan chica y con una cercanía social tan grande de esta cuestión de los rumores y del que todos saben lo que hacen los demás como forma de coerción social, y yo encuentro que sí, que es un factor que limita mucho el trascender, pasar a niveles de organización, de movilización social macro o meso. O sea, esto en relación a lo que me preguntabas, la primera pregunta. Y la segunda pregunta, discúlpame, pero me perdí. No noté. ¿Cuál era el segundo tema que habías colocado, Oscar? Sí, un poco la inquietud, o si no la inquietud es, digamos, al usar la etnografía, ¿sí? Sí, perdón, ahí Digamos, está ¿cuál lo de... es? Sí, ya, ahí lo del conocimiento comprometido y todo eso. Es todo un tema. Yo creo que sí, digamos que hay una primer parte que tiene que ver como con el papel de registrar, sistematizar, dar forma, teorizar también sobre estos saberes populares, sobre todos esos distintos niveles del sufrimiento ambiental y poder registrar esos saberes, sistematizarlos, ordenarlos con una metodología. O sea, yo creo que ya de por sí en ese plano hay un aporte, digamos, de la academia en ese propio trabajo, y incluso antes, ¿no? En el plantear las preguntas y generar las instancias para hablar de esto, ¿no? Esto que les decía de los encuentros más colectivos, los talleres. O sea, para muchas de esas mujeres con las que yo trabajé eran quizá la primera vez que hablaban de esto con sus vecinas, porque son temas como muy de lo privado, y ya enunciar y generar estas preguntas creo que tiene ahí como un mínimo, o mínimo no, pero bueno, un efecto tiene ya nuestra presencia y nuestro interés. Después está como ese otro nivel de la sistematización, de la escritura, de la producción de conocimiento, y bueno, ¿y qué pasa con eso que uno va generando? Y creo que después hay como otro tercer nivel que ya es, bueno, cómo eso se difunde, circula, se apropia, y qué se hace con eso por parte de las personas con quienes trabajamos, y qué quieren hacer con eso y qué no quieren hacer con eso. Yo creo que ahí hay que también ser respetuosos en nuestro trabajo,
quiero decir, finalmente la dinámica y la acción política también es de quienes viven ahí todos los días, ¿no? Entonces tampoco vamos a ser nosotros o nosotras quienes vengan a imponer las categorías y las formas de organización política o de movilización o cuáles son las consecuencias que quieren o no afrontar después estas personas en su vida cotidiana a partir de nuestro trabajo. Entonces yo en eso creo que también hay que ser, como sí disponibilizar, sí generar, sí llevar al alcance, sí dar a conocer el trabajo, pero después la acción política es de quienes habitan en el territorio, no vamos a ser nosotros quienes, no sé si me explico, o sea, así como creo que somos compañeras de camino, si quieren que seamos, pero bueno, a veces que no se quiere también, ¿no? Ahí hay como que también poder uno asumir desde la humildad eso también. No creo que los académicos vengamos a iluminar nada, digamos. Creo que en todo caso estamos pensando y trabajando con quienes nos abren sus vidas y con quienes estamos trabajando y no sé cómo decirlo de otra forma, pero bueno, eso es lo que pienso sobre el tema. Ok. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta para Victoria? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Ana Gabriela Morales y estudio en el SIGA en la UNAM, en Morelia. Y me pareció muy interesante la presentación de Victoria. Y mi pregunta es si logró, o más bien mi comentario, si logró investigar el papel de los actores involucrados en la cadena de comercialización, porque como ella dice, este es solo un punto de todo un entramado de intereses y de relaciones sociales y de poder. Entonces, bueno, pienso por ejemplo en los dueños de las tierras donde está la soya y quiénes son esos técnicos también en esta cadena, en este eslabón de la cadena productiva, o sea, si son externos al espacio donde ella investigó o son propios de ahí, porque creo que este juego de intereses lo vuelve más complejo, ¿no? El hecho de alzar la voz y denunciar. Entonces, por ahí sería interesante si los lugareños son los dueños de las parcelas y cómo fue que estaban también involucrados con pues con este agronegocio, que también era difícil, por ejemplo, si el papá no sé, rentó agronegocios para la soya y la mamá se queja porque su hijo pues tiene un problema de salud. Entonces es ahí un juego de intereses muy complejo, ¿no? Y por eso quisiera saber si Victoria logró ver esta parte de, por ejemplo, quiénes eran esos dueños de esas tierras, si eran del lugar, cómo fue que estaban involucrados en esta cadena de comercialización. Muchas gracias, Victoria, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Ana Gabriela, por tu pregunta. Esa pregunta que tú haces tiene que ver con bueno, cómo es la estructura agraria en Uruguay, que quizás, teniendo en cuenta que el público iba a ser mayoritariamente mexicano, tenía que haber explicado un poco más sobre eso, pero en el país toda la propiedad de la tierra es privada. Existe, bueno, alguna excepción de algunos campos que son propiedad del Estado, pero no existen tierras, la figura, por ejemplo, de tierras ejidales o comunitarias. Entonces, la propiedad de la tierra es privada y está en manos de particulares y, bueno, en particular en esta zona del país son empresas capitalistas, o sea, puede ser producción familiar ampliada, productores familiares capitalizados o incluso hay muchas tierras que están arrendadas también a empresas que no son propietarias de la tierra, pero que se dedican a la producción de granos y commodities. Bueno, acá son conocidos como
como pools de siembra, que ha sido como un paquete, una forma de negocio, de hacer negocios que ha crecido mucho también vinculado a este cultivo de commodities así con gran valor de venta en los mercados internacionales. Entonces, en particular para el lugar donde yo trabajé, se daban situaciones mixtas, o sea, había personas que sí eran productores locales, que residían ahí, que su familia residía ahí, vinculados, digamos, en esto de las relaciones de parentesco y vínculos interpersonales locales por mucho tiempo, y también había casos de campos o de tierras, de parcelas, que estaban gestionadas por estas empresas capitalistas más dedicadas a la producción de los cultivos en sí. Y esto que tú me estás preguntando también tenía que ver con las moralidades que se ponen en juego cuando se construyen socialmente estos límites, digamos, de la construcción del daño y de quién cuida y quién no cuida, etcétera. Entonces, sí es cierto que aquellos productores que son como más históricos y que tienen relaciones personales y que están ahí, viviendo ahí, por un lado tienden a desarrollar prácticas que son de cierta forma más sensibles, atentas a algunas cuestiones como de comunitarias, o sea, podríamos decir que tienden a tener prácticas que buscan prevenir un poco más los riesgos sanitarios a nivel local, pero también las grandes empresas también, digamos, están muy asignadas por políticas de control de calidad y están sujetas a normativas específicas de los mercados y quiero decir, por ahí no sé si hay grandes diferencias, incluso a veces las grandes compañías cumplen más rigurosamente la legislación, por lo menos en términos de seguridad laboral y de buenas prácticas, incluso porque ya te digo, están sujetas a estas normas de control más globales, pero sí creo que puede tener un peso en cómo se construyen localmente como estas nociones morales de quién, como que es más difícil quizás denunciar o alzar la voz contra un vecino a quien conozco y con quien tengo relación familiares, interpersonales de generaciones, que con una empresa extranjera a quien solo conozco un gerente o no conozco a nadie directamente. Entonces eso sí. Y capaz lo último, pero que también es interesante en estos casos, es que ha habido como un proceso de especialización productiva donde los servicios de fumigación muchas veces son tercerizados y contratados a empresas contratistas, o sea, empresas capitalistas, pero que se dedican específicamente a la prestación de servicios de fumigación o de siembra, cosecha y fumigación. Entonces no son ni siquiera necesariamente los dueños de la tierra quienes van y fumigan. Y eso también, digamos, estos sistemas de tercerizaciones a veces llevan como a pasarse la responsabilidad, ¿no? Cuando hay un problema, como de quién es la responsabilidad, si el dueño de la tierra o de la empresa que realizó el servicio. Entonces ahí como que es un poco más difícil, o se pasan más la pelota, como decimos acá, a ver quién tiene que hacerse responsable. Muchas gracias, Victoria. Muy interesante, gracias. Bueno, creo que tenemos tiempo para un último comentario, una última. Parecer todo claro. Bueno, pues a nombre de todos de la coordinadora, de los coordinadores de este seminario, Victoria, te damos las gracias por participar con nosotros, ¿no? Por el apoyo, por estar acá presente, ¿no? Aunque sea a la distancia. Muchas gracias, Victoria. A todos los que nos acompañan ahora, estén pendientes de nuestra próxima sesión, que es el próximo mes, de nuestras redes sociales. Ahí encontrarán toda la información para poder registrarse a la siguiente sesión y participar. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación.